Bienvenidos al programa número 31 de Economía en Breve, correspondiente al 29 de mayo del 2017, donde vamos a platicar, entre otras cosas, de la reunión cumbre del Grupo de los Siete, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, los resultados de la producción en el primer trimestre y la balanza de pagos también en el primer trimestre, entre otras cosas. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del brillante escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. El balance de lo ocurrido en la semana podríamos considerarlo positivo, ya que mientras que en el entorno global no hubo una lectura definida en lo que aconteció, para los mercados financieros y para el desempeño de la economía de México, lo ocurrido se considera con un balance positivo. En los mercados financieros, el tipo de cambio volvió a descender apreciándose 0.95% para terminar la semana en 18.52 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario subió 1.24% durante la semana, acumulando una ganancia de 8.83% en lo que va del año. Los otros mercados accionarios que seguimos subieron 0.90% en promedio durante la semana. En el entorno global, en la reunión de líderes del Grupo de los Siete, el presidente Trump detuvo la firma del acuerdo en lo relacionado al cambio climático al decir que será la próxima semana cuando decida si Estados Unidos se sale del Acuerdo de París. Adicionalmente, generó controversia en el tema del libre comercio y ganó añadir una referencia en el comunicado final que diga que el comercio debe ser libre, justo y mutuamente benéfico. En su discurso ante la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Trump puso en duda el respaldo de los Estados Unidos a aquellos países que no estén gastando lo acordado en defensa, es decir, un 2% de su Producto Interno Bruto, y llamó a todos a contribuir con su parte a la seguridad de la región. Miren, varios de los países de Europa ya se encuentran altamente endeudados y sin recursos suficientes para realizar diversos tipos de gasto importantes, como puede ser ampliar su infraestructura. Si ahora tienen que ampliar su gasto militar, esto puede representar una presión adicional sobre la situación de sus finanzas públicas. También caracterizó a los alemanes como malos por vender demasiados automóviles en Estados Unidos, aunque muchos de esos coches se producen dentro de Estados Unidos. Como lo describe una nota de los medios, algunos oficiales europeos no saben si Trump tiene una percepción demasiado cruda del comercio global o una ignorancia impactante. Resulta lamentable que la llegada del presidente Trump esté poniendo en duda el papel que tiene Estados Unidos como líder del mundo libre y de la economía de mercado, y esto podría minar todas las instituciones globales que se han venido construyendo desde la posguerra. Por otro lado, la primera reunión del recién electo presidente Macron de Francia y la primer ministra británica Theresa May no fue del todo positiva, ya que Macron afirmó el compromiso con todo el bloque europeo para buscar negociar primero el proceso de salida de la Gran Bretaña y pago de compensación respectiva, y luego lo que será el nuevo acuerdo comercial. La señora May, por su parte, quiere negociar ambas cosas de forma simultánea. En Brasil, luego de fuertes protestas que llevaron al presidente Temer primero a autorizar el despliegue del ejército y luego a retirarlo, se espera el fallo de la Corte Electoral respecto a la posible anulación de los resultados de las elecciones del 2014 ante acusaciones de que hubo dinero ilegal en las campañas. Este fallo podría ocurrir el 8 o 9 de junio. Pasando a los Estados Unidos, el equipo cercano de Trump está bajo presión en las investigaciones relacionadas con Rusia, ya que ahora que saben que hay una investigación en curso, tienen que asegurar el registro de toda la información que sea relevante o podrían ser acusados criminalmente. Adicionalmente, trascendió que el yerno asesor del presidente, Jared Kushner, tuvo varias reuniones no reveladas con oficiales del gobierno ruso antes y durante la campaña, y que incluso pudo haber sugerido establecer una línea de comunicación directa con los rusos, lo que podría también constituir un acto criminal. Por otro lado, las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal dejan ver que la Fed parece lista para volver a incrementar su tasa de interés de referencia, posiblemente en junio, además de que expresaron preocupación porque una posible flexibilización de la regulación financiera, como la que propone el presidente Trump, podría incrementar el riesgo para la estabilidad financiera. Por último, dejaron ver un mecanismo para comenzar a reducir su hoja de balance. En lo que se refiere normalmente a eventos económicos, la política monetaria de la Reserva Federal es usualmente el factor más importante para el desempeño de la economía global y de los mercados financieros. Miren, en los últimos meses ha habido muchos eventos de tipo político que han estado captando la atención y afectando el desempeño de la economía mundial, pero el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos es uno de los factores más importantes y sensibles para la marcha de los mercados financieros.
Este proceso de normalización consiste en volver a incrementar las tasas de interés a niveles que sean más usuales y comenzar a reducir eventualmente el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal. Como no hay una referencia histórica de esto y de hecho estamos navegando en terreno desconocido, la Reserva Federal está tratando de hilar muy fino y ser muy cuidadosa con sus decisiones para no impactar negativamente el desempeño y la estabilidad de los mercados financieros. En cuanto a indicadores, las ventas de casa se redujeron durante abril, como puede verse en esta gráfica, incluso más de lo esperado, tanto para las casas nuevas como para las casas existentes. Aunque un dato nunca es suficiente para revelar un cambio de tendencia, la baja del sector inmobiliario en el mes de abril resulta preocupante. También se publicaron las cifras de la primera revisión del Producto Interno Bruto del primer trimestre que resultaron mejor a lo esperado, 1.2% contra 0.8% previsto por el promedio de analistas del mercado. Como puede verse en este cuadro, las cifras fueron en general mejores a lo que originalmente se dio a conocer. Las flechas verdes indican todos aquellos renglones en donde hubo mejoría respecto al dato previo. En México tuvimos una semana cargada de información. Para empezar, tuvimos las cifras completas del Producto Interno Bruto del primer trimestre que, al igual que en el caso de Estados Unidos, fueron mejores a lo reportado en el avance. En este cuadro pueden ver que la debilidad estuvo concentrada en algunos sectores con un mal desempeño, en este caso señalados con las flechas rojas, destacando sobre todo minería, donde se incluye la extracción de petróleo que va a tardar un rato en comenzar a crecer nuevamente. Por otro lado, varios sectores presentaron un dinamismo importante, aquí en el cuadro señalados con las flechas verdes. Hay que recordar que las cifras de este primer trimestre están un poco infladas por el efecto estacional de la Semana Santa, que en este año cayó en abril y por lo mismo estamos comparando contra un primer trimestre del año pasado en donde había menos días laborables. Como quiera que sea, los resultados son bastante positivos. Como les comentaba, buena parte de la debilidad que se observa en la economía está concentrada en dos sectores específicos, extracción de petróleo y construcción de obra pesada. Si quitamos estos dos componentes del total del PIB, el resto de los sectores está creciendo con bastante fuerza. En esta gráfica pueden ver cómo el resto de la economía creció un punto porcentual por arriba del total reportado para el PIB y la tasa de 3.8% real anual ya es una tasa elevada. Por otro lado, las ventas minoristas crecieron 6.1% real anual en el mes de marzo, repuntando un poco respecto a los 2 meses anteriores, como puede verse en esta gráfica. La balanza comercial presentó un superávit de $617 millones en el mes de abril como resultado de un crecimiento de 3.6% anual en nuestras exportaciones y una reducción de 5% en nuestras importaciones. Vale la pena notar que el crecimiento acumulado de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones en el periodo enero-abril es positivo y relativamente fuerte, lo que sugiere una reactivación en nuestro comercio a pesar de la inquietud generada por el entorno global. También esta semana tuvimos los resultados de la balanza de pagos del primer trimestre. La balanza de pagos es donde se registran las transacciones que tenemos con el exterior y tiene tres componentes principales. Por un lado, la cuenta corriente, donde se registran las transacciones de bienes y servicios. Por otro lado está la cuenta financiera, donde se registran todas las transacciones que tienen que ver con activos y pasivos financieros. Y por último tenemos la cuenta de errores y omisiones, donde se pone todo aquello que no se puede identificar con precisión. Por cierto, a partir de este trimestre el Banco de México está incorporando una nueva metodología para la presentación de los datos de balanza de pagos, incorporando las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. En esta primera lámina puede verse la cuenta corriente tal como aparece en el informe de Banco de México, que registró un déficit de $6.859 millones en el primer trimestre del año, que fue el más profundo en los últimos 3 trimestres. En esta segunda lámina puede verse la cuenta financiera con la nueva metodología. Anteriormente, el signo de un renglón indicaba la dirección del flujo de divisas, un signo positivo reflejaba una entrada neta y un signo negativo una salida. A partir de ahora, el signo se refiere a la posición neta de nuestro país con el resto del mundo. El resultado de la cuenta financiera del primer trimestre es negativo en $1.673 millones, lo que quiere decir que nuestro país le debe $1.673 millones más al resto del mundo. La inversión extranjera es uno de los renglones más importantes de la cuenta financiera porque representa recursos que se convierten en capacidad productiva dentro del país y por lo mismo es la fuente más sana de ahorro externo de la cual podemos disponer.
Un ejemplo de este tipo de inversiones cuando una empresa automotriz trae recursos, los invierte en el país, genera una nueva fábrica, derrama económica, nuevos empleos, muy probablemente mayor capacidad exportadora en el futuro. Pues bien, la inversión extranjera directa registró en el primer trimestre 6.776 millones de dólares, lo que quiere decir que es dinero propiedad de extranjeros que entró a nuestro país, mejorando un poco respecto al cuarto trimestre del año pasado. Esta es una buena noticia, ya que había el temor de que la incertidumbre generada por el cambio de administración en Estados Unidos frenara significativamente este tipo de inversión, aunque ya vimos que no fue así. La inversión de cartera, que corresponde a las compras netas de activos financieros, registró un saldo negativo por 9.493 millones de dólares, que quiere decir que los extranjeros trajeron más dinero que los mexicanos que compraron activos financieros en el exterior, 10.576 millones de dólares contra 1.084 millones de dólares. Por último, la tasa de desocupación a nivel nacional registró un nivel de 3.46% usando cifras originales, lo que representa un ligero repunte respecto al nivel observado en marzo, como puede verse en la línea azul de la gráfica. No obstante, esto se debe en buena medida a factores estacionales, ya que la tasa de abril fue la más baja para un mes similar desde el 2006. La dinámica del mercado laboral en México sigue siendo bastante positiva. En la semana que está iniciando tendremos nuevamente mucha información importante. En el entorno global, habrá que ver cómo marchan las campañas electorales ante la cercanía de las elecciones generales el 8 de junio en Gran Bretaña, donde se decidirá qué tanto apoyo tendrá la primer ministro May para las negociaciones con la Unión Europea en el proceso de salida de la Gran Bretaña. En Estados Unidos, además de las previsibles peripecias en la Casa Blanca, destaca el reporte de empleo del mes de mayo, que es determinante para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal más adelante en el mes de junio. En México también habrá mucha información, destacando el informe de inflación de Banco de México, donde presenta sus pronósticos macroeconómicos. Habrá que ver tanto la forma en que los revisan como la lectura que tienen de la marcha de la economía. Y con esto concluimos este programa número 31 de Economía en Breve, con la invitación a que si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like, compartan el video. Muchas gracias.